Atención. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la imagen que tenías de Afra Saraolu. Este no es un video común. Es una revelación cruda, una confesión inesperada y una verdad que nadie se atrevía a decir hasta ahora. Afra Saraolu ha roto el silencio. Y sus palabras duelen. Con la voz quebrada, mirada firme y el corazón destrozado, Afra se atrevió a decir lo que nadie imaginaba. Lo que cayó durante tanto tiempo por miedo, por presión, por amor, hoy lo grita al mundo entero. Ya no puedo fingir. Ya no puedo proteger a quien no me protegió a mí. Así comienza el testimonio más crudo y sincero de la actriz que enamoró a millones. Pero esta vez, no hay guiones, no hay cámaras, no hay actuación. Es real. Es ella. Y lo que dijo dejó a todos en shock. ¿Te atreves a saber la verdad? ¿Estás listo para escuchar lo que nadie quiso contar? Dale like, comparte este video y, sobre todo, suscríbete al canal, porque lo que vas a ver aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar. Esto no es solo una historia, es una bomba emocional que te va a dejar sin aliento. Nadie, absolutamente nadie estaba preparado para lo que salió de su boca. Porque no fue una simple declaración. No fue una entrevista más. Fue un estallido de dolor, de verdad y de coraje. Fue su manera de decir basta. Durante meses, Afra caminó en silencio entre miradas inquisidoras, titulares venenosos y rumores que la desgarraban desde dentro. Se mantuvo fuerte, o al menos eso parecía. Pero detrás de esas cámaras, del maquillaje perfecto y las alfombras rojas, una mujer estaba cayendo en pedazos. Una actriz brillante, una joven aclamada, una figura pública admirada por millones, y al mismo tiempo, una víctima del juicio, de la manipulación, de los juegos de poder y del amor que asfixia. Hoy, por fin, Afra Saraolu decidió romper ese muro y lo que dijo, lo cambió todo. Su voz, rota por la emoción, reveló un secreto que llevaba años enterrado. Un dolor que la acompañaba en silencio, noche tras noche. Una traición que nunca pensó vivir y lo más impactante, confesó lo que nadie se atrevía ni a sospechar. No fue un error. Fue una elección. Y esa elección me destrozó. Estas fueron sus palabras. Palabras que cayeron como cuchillas sobre quienes la rodean, porque esto ya no se trata de un escándalo, se trata de justicia emocional. Se trata de una mujer que se cansó de callar, el ambiente se congeló. Las redes explotaron. Las reacciones no se hicieron esperar. Porque lo que Afra reveló no es solo una verdad personal, es una bomba que sacude a toda una industria. Prepárate, no hay vuelta atrás, lo que vas a escuchar te dejará sin aliento. El rostro de Afra Saraolu apareció frente a las cámaras, pero no como la estrella radiante que todos conocen. No llevaba maquillaje, no había luces elegantes, ni escenografía preparada. Solo una silla, un silencio espeso, y una mirada rota que hablaba mucho antes de que pronunciara una sola palabra. Nadie entendía por qué había decidido hablar justo ahora, nadie lo vio venir, nadie estaba preparado para lo que estaba a punto de suceder. Respiró hondo. Cerró los ojos por un instante, y cuando los volvió a abrir, el mundo entero se congeló. Porque lo que salió de sus labios no fue una historia más. Fue una descarga de dolor, una descarga de verdades ocultas, una tormenta que llevaba demasiado tiempo contenida. Las primeras palabras fueron suaves, pero pesaban como piedras. No me dejaron opción, tuve que callar para protegerlo todo. Pero ya no puedo más. En ese momento, miles de personas que la observaban desde sus pantallas sintieron como el aire se volvía denso, como algo dentro comenzaba a romperse sin remedio. Afra no habló como celebridad, habló como mujer, como ser humano herido, como alguien que fue arrastrado por una situación que nadie imaginaba desde afuera. Su voz temblaba, pero no de miedo, sino de verdad. Una verdad que ardía por salir, que llevaba meses acumulándose en forma de insomnio, de lágrimas escondidas, de sonrisas falsas en entrevistas que hoy duelen al mirar. Me usaron, me silenciaron, me vendieron una historia que no era real. Me enseñaron a sonreír mientras por dentro me moría. Pero eso terminó aquí. Cada frase que soltaba era una bala emocional que atravesaba la pantalla y dejaba a la audiencia en estado de shock. Ya no hablaba para limpiar su imagen. No buscaba justificarse. Tampoco estaba ahí para atacar a nadie directamente. Estaba ahí para recuperar su voz, para hablar desde un lugar tan íntimo y profundo que solo aquellos que alguna vez sintieron el abandono detrás del aplauso podían comprender. Nadie sabía a quién se refería. No dio nombres. Pero no hizo falta. Cada palabra era un eco de heridas reconocibles, de experiencias compartidas por tantas mujeres que alguna vez fueron expuestas, traicionadas, humilladas detrás de la fachada de un amor perfecto. Afra hablaba por sí misma, pero también por todas ellas. El ambiente se volvió espeso, casi irrespirable. Su mirada no temblaba.
Estaba decidida a decirlo todo. Durante mucho tiempo acepté cosas que hoy me dan asco. Callé cosas que ahora me despiertan en la madrugada. Justifiqué comportamientos que me destrozaban por dentro. No porque fuera débil, sino porque me enseñaron que eso era amor. Pero hoy sé que el verdadero amor no te destruye. Y yo, estuve destruida por mucho tiempo. El silencio después de esa frase fue absoluto. Nadie se atrevía a comentar, a interrumpir, a emitir juicio alguno. Porque lo que ella estaba haciendo era demasiado real, demasiado humano, demasiado incómodo para ser tratado como simple chisme de celebridades. No había espectáculo en su dolor. Había memoria. Había cicatrices. Había una mujer que, por primera vez, se atrevía a mostrar todo lo que había detrás de la imagen perfecta. Cada segundo que pasaba, la tensión crecía. La temperatura emocional subía. Y Afra seguía, sin prisa, sin titubeos, abriendo su alma como nunca antes. Era imposible dejar de mirar. Lo que estaba ocurriendo era historia. Una historia sin filtros, sin edición, sin maquillaje. Una historia que iba a sacudir los cimientos del entorno que la rodea. Y lo más impactante, recién estaba comenzando. Sus manos temblaban ligeramente, pero no las escondió. No ocultó sus gestos. No ocultó su vulnerabilidad. Era la primera vez en mucho tiempo que se permitía sentirse completamente expuesta. Ya no era Afra, la actriz impecable que recitaba diálogos escritos por otros. Ahora era simplemente una mujer sentada frente al abismo de su propia verdad. Las cámaras estaban allí, sí, pero por primera vez no parecían parte del espectáculo. Eran testigos. Eran el espejo de una intimidad que ya no podía contenerse. Hablaba sin rodeos, sin pausas para respirar, como si llevara años con esas palabras atrapadas en la garganta, arañando por salir. Sus ojos se llenaban de lágrimas, pero no cayó en el drama superficial. No buscaba compasión. No buscaba aprobación. Lo único que buscaba era romper el muro que durante demasiado tiempo la separó de su propia esencia. A veces, el peor lugar en el que puedes estar es en medio de una relación donde te sientes sola todo el tiempo, dijo sin levantar la voz, y sin embargo fue como si el mundo se detuviera por completo. No hizo falta gritar. No hizo falta exagerar. La fuerza de su confesión no estaba en el volumen, sino en la carga brutal de lo que revelaba. Palabras simples, pero con el peso de una vida entera acumulada en silencio. Cada recuerdo que narraba parecía llevarla más al fondo de una herida que nunca cerró. Recordó noches en las que fingía dormir para no discutir. Días enteros en los que sonreía en los sets mientras por dentro se apagaba lentamente. Momentos en los que dudó de su propia percepción, porque la hacían creer que exageraba, que inventaba, que se lo merecía. Una por una, las capas fueron cayendo. Ya no quedaba rastro del personaje que el público idealizaba. Solo quedaba ella, vulnerable, humana y absolutamente honesta. Lo que estaba haciendo no era una declaración pública. Era un acto de liberación. La infancia y juventud de Afra Saraolu. Desde muy pequeña, Afra aprendió a no hacer ruido. No porque no tuviera cosas que decir, sino porque entendió demasiado pronto que sus emociones no cabían en el espacio donde creció. Nadie le enseñó a ponerle nombre a la tristeza que sentía en las noches, ni a la angustia que le apretaba el pecho cuando veía que los adultos a su alrededor no se miraban a los ojos. Su hogar no era violento, pero tampoco era cálido. Era un lugar donde todo se hacía en automático, donde se hablaba de lo necesario, pero nunca de lo importante. Afra creció en un silencio lleno de cosas que nadie se atrevía a decir. Un silencio que se instaló en sus huesos y la acompañó durante toda su niñez. No fue la niña que levantaba la mano en clase. Era la que observaba, la que escuchaba más de lo que hablaba, la que escondía su mundo interior porque sabía que nadie lo entendería. En la escuela, era educada, correcta, reservada. Pero en su mente, todo era diferente. En su mente, había personajes, historias, diálogos que no podía compartir con nadie. Desde los 6 años, empezó a escribir en cuadernos que escondía debajo de su cama. No eran diarios. Eran mundos paralelos. Lugares donde podía ser libre, donde el amor no dolía, donde la ternura no se castigaba. Porque en la vida real, la ternura era un lujo que nadie tenía tiempo de ofrecerle. Sus padres hacían lo que podían. No eran crueles. Solo estaban atrapados en sus propios vacíos. La madre era distante, meticulosa, siempre ocupada. El padre, ausente incluso cuando estaba presente. No había abrazos. No había preguntas sobre cómo se sentía. Había reglas, había horarios, había exigencias. Desde muy niña, Afra sintió que tenía que ganarse todo. El cariño, la atención, la aprobación. Nada le era dado porque sí. Y ese patrón se grabó en su piel. Empezó a creer que solo valía si era perfecta.
si sacaba buenas notas, si era bonita, si no causaba problemas, si no lloraba, si no exigía, si no molestaba. Cuando entró en la adolescencia, esa carga se volvió más pesada. Su cuerpo cambiaba, su mente se expandía, pero su entorno seguía siendo el mismo, rígido, superficial, incapaz de verla de verdad. Fue entonces cuando encontró refugio en los libros, en el arte, en las películas que alquilaba en secreto y miraba con auriculares para no incomodar a nadie. En cada actriz que brillaba en la pantalla, Afra no veía fama. Veía escape. Veía una posibilidad de ser alguien más. De sentir sin pedir permiso. De gritar con el cuerpo lo que su voz aún no se atrevía a decir. A los 13 años, decidió que algún día sería actriz. No por vanidad. No por dinero. Sino porque intuía que esa era la única forma de liberarse. A los 14, comenzó a imitar escenas frente al espejo. A los 15, ya se sabía de memoria los diálogos de sus películas favoritas. Pero nadie en su entorno lo sabía. Porque nadie preguntaba. Porque nadie veía más allá de la superficie. Para ellos, Afra era la niña buena. La hija que no daba problemas. La joven que seguía las reglas. Nadie sospechaba el universo que guardaba dentro. Cuando por fin empezó a participar en pequeños castings, lo hizo a escondidas. Mentía sobre a dónde iba. Se inventaba excusas para justificar su ausencia. Tenía miedo de ser rechazada. Pero más miedo le daba vivir una vida donde nunca pudiera ser ella misma. En uno de esos castings, alguien la vio. No solo su belleza, sino su mirada. Una mirada que no se podía fingir. Una mirada que decía más que 1000 palabras. Y así comenzó todo. Su carrera. Su transformación. Su ascenso. Pero lo que nadie sabía era que, incluso en esos primeros pasos, Afra seguía siendo esa niña silenciosa, cargando con heridas que aún no cicatrizaban. Heridas que venían de una infancia donde aprendió a no necesitar para no sufrir. De una juventud donde aprendió a resistir para no desaparecer. Afra no nació fuerte. Se volvió fuerte porque no le dejaron otra opción. El inicio de la carrera. El día que le dijeron que había sido elegida, no lo gritó. No lloró. No celebró como una adolescente que había cumplido un sueño. Se quedó en silencio, como lo había hecho toda su vida. Se encerró en el baño. Se miró al espejo y por primera vez en muchos años, permitió que una lágrima cayera, sin apuro, sin miedo, sin esconderla. No era tristeza. Tampoco felicidad. Era alivio. Era como si, por fin, algo dentro de ella tuviera permiso de existir. Como si todo lo que había soportado hasta ese momento, las ausencias, los silencios, las dudas, la soledad, por fin cobrara sentido. Tenía apenas 17 años cuando puso un pie en un set profesional. Y aunque su cuerpo temblaba por dentro, nadie lo notaba. Aprendió muy rápido a ocultar el miedo detrás de la disciplina. A convertir su ansiedad en concentración. A no pedir nada que no estuviera permitido. A no ocupar más espacio del necesario. Pero en el fondo, seguía siendo una niña que había crecido convencida de que solo merecía amor si era perfecta. Y en ese nuevo mundo, lleno de cámaras, productores, críticas y expectativas, esa herida se amplificó. Porque en la industria, ser joven y mujer ya es difícil. Pero ser joven, mujer y frágil por dentro, es casi una sentencia silenciosa. La producción no sabía que aquella muchacha tímida, de rostro puro y belleza silenciosa, dormía con el estómago cerrado de los nervios. Que ensayaba hasta la madrugada, no por ambición, sino por terror a decepcionar. Que antes de cada escena respiraba profundo, no para relajarse, sino para evitar que le temblara la voz. Que se maquillaba el rostro no solo para el personaje, sino para ocultar el cansancio emocional que la carcomía por dentro. Afra no buscaba fama. Lo que quería era pertenecer. Ser vista, no por su físico, sino por lo que llevaba adentro. Pero pronto entendió que la industria era cruel con las mujeres sensibles. Que si mostraba vulnerabilidad, la tachaban de débil. Que si lloraba de verdad, pensaban que exageraba. Que si decía que algo le dolía, la señalaban como problemática. Así que, una vez más, cayó. Y brilló. Porque en eso era experta, en sufrir en silencio, mientras los demás aplaudían. Su primer papel no fue grande, pero fue suficiente para encender una chispa. De pronto, la gente empezaba a decir su nombre. A mirar sus ojos en pantalla. A escribir sobre ella en revistas. Pero ninguno de ellos sabía lo que había costado llegar ahí. Ninguno entendía lo que era vivir en alerta constante. Lo que era despertarse todos los días preguntándose si ese sería el día en que todo se derrumbaría. Lo que era sentir que su valor como persona dependía de si una escena salía bien o mal y aún así, siguió. Porque algo más fuerte la empujaba. No era el ego.
No era la fama. Era esa niña que aún vivía dentro de ella, que le susurraba que no se rindiera. Que ahora que el mundo la estaba mirando, no podía permitirse desaparecer. Que tenía que sostenerse, aunque fuera con los dientes. Porque ese pequeño espacio que había logrado abrirse en la industria, era también un espacio para todas las otras niñas invisibles como ella. Con el tiempo, empezaron a llegar papeles más importantes. El reconocimiento. Los contratos. Las entrevistas. Pero nada de eso curaba lo que llevaba dentro. Porque cada éxito era una nueva presión. Una nueva voz que le decía que no podía fallar. Que no podía engordar. Que no podía decir lo que pensaba. Que no podía mostrar cansancio, ni tristeza, ni rabia. Que tenía que sonreír aunque el alma se le estuviera rompiendo en 1000 pedazos, y lo hizo. Durante años. Sonrió. Agradeció. Brilló. Pero en silencio. Siempre en silencio. Hasta que un día, ese silencio se rompió. Porque había un límite. Y ella, finalmente, estaba lista para cruzarlo. Ascenso a la fama. Fue casi imperceptible al principio. Una escena aquí, un comentario allá. Una mirada que se prolongaba unos segundos más de lo normal en la televisión. Un nombre que empezaba a aparecer en la prensa especializada, al principio con discreción, como si la industria aún no supiera qué hacer con ella. Pero los ojos no mienten. Y Afra tenía algo que no se podía fabricar en un estudio ni enseñar en una escuela, una presencia que no se podía ignorar. Una especie de dolor contenido en la mirada, una nostalgia que no correspondía a su edad, una fragilidad que en vez de debilitarla, la volvía inolvidable. No era la más escandalosa, ni la más atrevida, ni la que se prestaba a jugar el juego del espectáculo con escotes y escándalos. Pero tenía algo que el público no podía explicar. Algo que descolocaba. Como si hubiera vivido demasiado para alguien tan joven. Como si en cada línea de diálogo estuviera contando una historia que nadie le pidió, pero todos necesitaban escuchar, y así comenzó su ascenso. Primero fue una novela. Luego una película. Después vinieron los premios, las portadas de revistas, las entrevistas en horarios estelares. Empezaron a hablar de ella como la nueva joya de la televisión turca, el rostro del futuro, la promesa del cine. Pero ella seguía sin creérselo. Porque en el fondo, aún se sentía como esa niña que no sabía si merecía ser amada. El éxito la deslumbraba, sí. Pero también la asustaba. Porque sabía que cuanto más subes, más alto es el golpe si caes. Comenzó a tener reuniones con productores, agentes, estilistas. Gente que la trataba con una mezcla de admiración y frialdad, como si fuera un producto que había que perfeccionar antes de vender al mundo. Le decían cómo debía vestir, cómo debía responder en las entrevistas, qué partes de su vida personal debía mostrar y cuáles enterrar para siempre. Y ella obedecía. Con una sonrisa. Porque ya había aprendido a obedecer desde niña. Pero en su mente, cada instrucción era una nueva renuncia a sí misma. Cada alfombra roja era una puesta en escena. Cada foto profesional era una máscara más sobre su verdadero rostro. El público la adoraba. Las redes sociales se explotaban con cada aparición suya. Se convertía en referente de estilo, en símbolo de belleza natural, en inspiración para miles de jóvenes que no sabían cuánto le costaba cada día de su vida. Afra era tendencia. Afra era portada. Afra era ídolo. Pero nadie sabía cuántas veces lloraba en silencio al llegar a casa. Cuántas veces se sentía impostora. Cuántas veces tenía que respirar hondo antes de salir al mundo para no dejar que se le notara el cansancio emocional. El ascenso fue veloz. En menos de 2 años, su nombre era garantía. Su rostro vendía. Su talento se consolidaba con cada nuevo personaje. Las propuestas se multiplicaban. Los contratos eran millonarios. Las marcas se peleaban por tenerla. Las entrevistas se agendaban con meses de anticipación. Pero todo eso venía con un precio. Un precio alto, solitario, invisible para la mayoría, porque cuanto más famosa se volvía, más sola estaba. La gente que la rodeaba la admiraba, pero no la conocía. Su círculo íntimo se reducía. Comenzó a desconfiar. A protegerse. A encerrarse. Empezó a sonreír solo con la boca. A hablar solo lo justo. A medir cada palabra, cada paso, cada gesto. Porque en su mundo, un mal titular podía destruir años de trabajo. Y ella ya no se podía permitir fallar, pero lo más duro del ascenso fue la desconexión consigo misma. Cuanto más la adoraban los demás, más lejos se sentía de su verdad interior. A veces se miraba al espejo y no se reconocía. Se preguntaba si aún quedaba algo de esa niña que escribía historias bajo la cama. Si esa joven que soñaba con actuar por libertad, seguía viva bajo la imagen perfecta que todos aplaudían. Había cumplido el sueño. Sí. Pero no de la forma que imaginaba.
Porque nadie le dijo que la cima también podía ser un lugar oscuro. Aún así, no se detenía. Porque sabía que detenerse era permitir que el miedo la alcanzara. Seguía aceptando proyectos. Seguía posando para la prensa. Seguía recibiendo premios con una sonrisa que no siempre sentía. Seguía firmando contratos sin tener tiempo para leer lo que estaba firmando. Porque lo que más temía no era el fracaso, era desaparecer. Volver a ser invisible. Volver a ese lugar donde nadie la veía, y en ese ascenso tan brillante por fuera como doloroso por dentro, Afra comenzó a apagarse. Lenta, silenciosamente. Como una vela hermosa a punto de consumirse por dentro, mientras todos celebraban su luz sin notar que se estaba quedando sin aire. La vida personal y amorosa. Afra Saraolu siempre fue reservada cuando se trataba de su vida personal. Mientras su rostro se multiplicaba en revistas, alfombras rojas y campañas publicitarias, pocos sabían realmente quién era detrás de esa imagen pulida. Su mundo interior era un territorio hermético, casi sagrado, donde los amores y las heridas convivían en silencio, lejos de las cámaras y los flashes. Desde muy joven, Afra entendió que el amor no era un cuento de hadas para ella. Creció observando a su alrededor relaciones que se rompían, promesas que se desvanecían y sueños que se perdían en medio del ruido y las expectativas. Por eso, cuando comenzó a enamorarse, lo hizo con la cautela de quien sabe que el corazón puede ser el lugar más frágil y peligroso. Su primer amor público llegó cuando apenas daba sus primeros pasos en la fama. Fue un romance breve pero intenso, marcado por la novedad de sentir que alguien la miraba sin pretensiones, sin el brillo del espectáculo. Pero la presión mediática fue más fuerte que ellos. Los rumores, las miradas, las opiniones ajenas desgastaron ese primer vínculo, que terminó como un secreto a voces, conocido por todos, pero oficialmente negado. Afra aprendió entonces la primera gran lección del amor en la fama. Amar en público era exponerse a la vulnerabilidad más brutal. Con el tiempo, llegaron otras relaciones, algunas fugaces, otras más duraderas, pero todas atravesadas por un mismo dilema, como mantener la autenticidad cuando el mundo entero parecía querer reescribir su historia. Sus parejas se convirtieron en personajes secundarios de un drama que no siempre comprendían, y ella en la protagonista atrapada entre el deseo de amar y el miedo a ser lastimada. Afra era consciente de que cada vez que entregaba su corazón, también entregaba una parte de su privacidad. Y la privacidad para alguien en su posición no era un lujo, sino una necesidad vital. Por eso, muchas veces optó por callar, por guardar sus emociones bajo llave, por construir muros invisibles que la protegieran de la intromisión y el juicio. A pesar de eso, nunca dejó de buscar la conexión verdadera, esa que va más allá de las apariencias y las expectativas. El amor para Afra no fue solo un refugio, sino también un espejo que le mostró sus propias heridas. A través de sus relaciones, enfrentó sus miedos más profundos: el abandono, la traición, la sensación de no ser suficiente. Pero también descubrió su fuerza. Porque cada vez que una relación terminaba, ella se levantaba, recogía sus pedazos y los usaba para reconstruirse, para entenderse mejor, para amarse un poco más. Entre los momentos más dolorosos de su vida amorosa, estuvo aquella relación que rompió no solo su corazón, sino también su confianza en sí misma. Fue un vínculo tóxico, escondido tras sonrisas y promesas rotas, que la hizo cuestionar todo lo que creía sobre el amor y el valor personal. Sin embargo, fue también ese episodio el que la impulsó a romper el silencio, a sacar a la luz las heridas que había llevado en silencio durante tanto tiempo. Hoy, Afra Saraolu es una mujer que ha aprendido a amar desde la vulnerabilidad, sin miedo a mostrarse imperfecta. Ha entendido que el amor verdadero no es el que brilla en las portadas, sino el que se construye en el silencio, en la confianza, en el respeto mutuo. Ha dejado atrás los fantasmas del pasado para abrirse a la posibilidad de un amor que la acompañe y no la limite. Su vida personal, aunque discreta, es el espacio donde encuentra su humanidad, donde puede ser ella misma sin máscaras ni guiones. Allí, lejos del ruido, Afra se reinventa cada día, buscando no solo amar y ser amada, sino también encontrar la paz que tantas veces le fue negada. Caídas y crisis. La fama, esa luz brillante que todos desean, puede también ser una sombra implacable. Para Afra Saraolu, el ascenso no fue una línea recta hacia el éxito, sino un camino plagado de caídas que sacudieron no solo su carrera, sino su esencia misma. Detrás del glamour y los aplausos, se escondían crisis que la confrontaban con su propia vulnerabilidad y la obligaban a enfrentarse a la cruda realidad de ser humana bajo el escrutinio público. Sus primeras caídas fueron silenciosas, casi invisibles para los ojos externos, pero devastadoras para su mundo interno. Hubo momentos en que el estrés, la presión y la exigencia de mantener una imagen perfecta le provocaron episodios de ansiedad profunda, que nadie supo reconocer hasta que casi fue demasiado tarde. Afra comenzó a perder el control sobre su propia vida,
Atrapada en una rueda de compromisos, expectativas y responsabilidades que la consumían poco a poco, las críticas no tardaron en llegar, duras y despiadadas. Cada actuación, cada entrevista, cada paso fuera de la línea era magnificado y juzgado sin piedad. El público que antes la aplaudía con fervor, de repente podía volverse indiferente o incluso cruel. En las redes sociales, los comentarios negativos se multiplicaban, y la joven actriz aprendió a navegar en un mar de opiniones que la cuestionaban no solo como artista, sino como persona. Una de las crisis más profundas fue la ruptura con su pareja en aquel momento. No solo se trató del fin de un amor, sino de un golpe que la dejó tambaleando emocionalmente. En un instante, todas las certezas que había construido se derrumbaron. La confianza en sí misma se resquebrajó, y por primera vez en mucho tiempo, Afra se sintió perdida, vulnerable y sola. Esa caída personal fue también una caída pública, pues la prensa y las redes se hicieron eco del drama, transformando su dolor en espectáculo. En ese periodo oscuro, la joven actriz se enfrentó a la dura realidad de la soledad en medio de la multitud. Estaba rodeada de gente, de agentes, de amigos, de fans, pero sentía que nadie realmente la veía. Comenzó a cuestionar sus decisiones, a dudar de su talento y a preguntarse si el precio de la fama valía la pena. La ansiedad se convirtió en compañera constante, la tristeza en un manto pesado que la cubría en sus momentos más privados, pero las crisis también son momentos de transformación, y Afra lo comprendió con el tiempo. En medio de esa oscuridad, decidió buscar ayuda profesional, rodearse de personas que la apoyaran sin juzgarla, y empezar a reconstruir su mundo desde las bases. No fue un camino fácil ni rápido, y requirió de una valentía inmensa para admitir sus fragilidades en un medio que valora más la perfección que la verdad. Superar esa etapa fue un proceso que la cambió para siempre. Aprendió a decir no, a poner límites, a priorizar su salud mental y emocional. Entendió que el éxito sin bienestar no era éxito, y que para seguir brillando debía primero cuidar su luz interior. Esa crisis, aunque dolorosa, fue también su mayor maestro. Hoy, Afra Saraolu es más fuerte, más consciente y más auténtica. No ha dejado de caer, porque nadie lo hace, pero ha aprendido a levantarse con una determinación renovada, con la certeza de que su valor no depende de la fama ni de la aprobación externa, sino de su propia verdad y capacidad para amar y perdonarse a sí misma. Confesión íntima. Hay momentos en la vida en los que el peso de las palabras no dichas se vuelve insoportable. Momentos en los que la piel se siente más frágil que nunca y el silencio se convierte en una prisión. Hoy quiero abrir mi corazón y compartir algo que he guardado por mucho tiempo, porque sé que ocultarlo solo me ha hecho daño a mí misma y a quienes me quieren de verdad. No soy la persona perfecta que muchos creen. No soy ese personaje brillante que aparece en las portadas, ni la sonrisa inquebrantable en la alfombra roja. Soy una mujer que ha vivido heridas profundas, que ha sentido miedo, que ha llorado en la oscuridad y que ha luchado por encontrar su lugar en un mundo que muchas veces no perdona. He tenido que aprender a vivir con la presión constante de ser vista, de ser juzgada, de ser esperada. He sentido la soledad más profunda, aunque esté rodeada de miles de personas. He amado y he perdido, y esas pérdidas han dejado cicatrices que aún duelen. He cometido errores, he caído y me he levantado, pero sobre todo he aprendido que la vulnerabilidad no es debilidad, sino una forma de valentía. Durante mucho tiempo, temí mostrar mi verdad porque pensé que podría destruir mi carrera, mi imagen, mi futuro. Pero me di cuenta de que vivir a medias, esconder lo que soy realmente, es peor que cualquier juicio. Así que aquí estoy, sin máscaras, sin filtros, para decir que también sufro, que también siento, que también soy humana. Esta confesión no es solo para quienes me admiran, sino para mí misma. Para recordarme que merezco amor sin condiciones, que merezco ser escuchada y comprendida. Que está bien no estar bien todo el tiempo. Que está bien pedir ayuda. Que está bien ser auténtica. Hoy rompo el silencio porque necesito liberarme de esta carga, porque quiero que mi historia sea real y honesta. Porque creo que en la verdad está la fuerza para sanar y para avanzar. Y sobre todo, porque quiero que nadie más sienta que está solo en sus batallas. Agradezco a quienes han estado conmigo en cada paso, a quienes me han visto cuando yo misma no podía. Y a quienes están por venir, les prometo que seguiré luchando, aprendiendo y amándome, con todos mis defectos y virtudes. Esta es mi verdad, mi confesión íntima. Y es solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno donde finalmente puedo ser yo misma, sin miedo ni vergüenza. Polémicas. Afra Saraolu, a pesar de su joven edad y su talento indiscutible, no ha estado exenta de controversias que han puesto a prueba su carácter, su reputación y su fortaleza emocional. En un medio donde la fama se mide no solo por los éxitos,
sino también por las crisis que se atraviesan. Las polémicas han sido parte inevitable de su trayectoria, muchas veces construidas por la opinión pública y los medios, pero también por decisiones propias que la hicieron aprender de manera dolorosa. Una de las primeras polémicas que marcaron su carrera surgió cuando un video privado, filtrado sin su consentimiento, desató un escándalo mediático. La invasión a su privacidad fue brutal, y el público se dividió entre quienes la juzgaban con dureza y quienes defendían su derecho a la intimidad. Este episodio no solo afectó su imagen, sino que dejó una profunda herida emocional que la llevó a replantearse su relación con las redes sociales y la exposición pública. En otro momento, Afra fue objeto de críticas por una declaración polémica en una entrevista, en la que expresó opiniones sobre un tema social sensible. La reacción fue inmediata y enérgica, con comentarios que la acusaban de insensible o desinformada. Sin embargo, con el tiempo, Afra mostró su capacidad para reconocer errores, aprender y crecer, emitiendo aclaraciones que evidenciaron su compromiso con la reflexión y el respeto hacia causas importantes. Las polémicas también llegaron a su vida amorosa, cuando una relación con una figura pública se vio envuelta en rumores de infidelidad y conflictos que los medios explotaron sin piedad. Afra, acostumbrada a mantener su vida privada en reserva, tuvo que enfrentar la tormenta mediática, que no solo afectó su corazón sino también su carrera. La presión fue tal que durante un tiempo optó por alejarse de las redes sociales y de eventos públicos para proteger su salud mental. No menos relevante fue la controversia en torno a un proyecto artístico en el que participó, donde críticas sobre su desempeño o elección de personajes encendieron debates entre sus seguidores y detractores. Afra enfrentó estas críticas con madurez, defendiendo su trabajo y explicando su visión, demostrando que para ella cada polémica era también una oportunidad para aprender y reafirmar su pasión por la actuación. A lo largo de estos episodios, Afra Saraolu ha mostrado una resiliencia admirable. Ha sabido transformar las polémicas en lecciones, sin permitir que definan quién es ni lo que representa. En un mundo donde la fama puede ser efímera y el juicio implacable, ella ha buscado mantenerse fiel a sus valores y seguir construyendo una carrera sólida basada en el esfuerzo, la honestidad y la autenticidad. Estas controversias, lejos de destruirla, la han fortalecido y humanizado ante sus seguidores, quienes hoy reconocen en Afra no solo a una estrella del cine y la televisión, sino a una mujer valiente que enfrenta sus sombras con la cabeza en alto y el corazón abierto. La superación y redención. La historia de Afra Saraolu no es solo la de una estrella que brilla en la pantalla, sino la de una mujer que ha recorrido un camino de profundas pruebas, caída, sobre todo, una inmensa capacidad de superación y redención. Detrás de cada éxito, hay un relato de lucha interna, de confrontar demonios personales y transformar el dolor en fuerza renovada. Después de las crisis que casi la hunden en la desesperación, Afra encontró en su interior una chispa que no se apagaba, una voz que le susurraba que aún había esperanza, que no todo estaba perdido. Fue en ese momento cuando decidió tomar las riendas de su vida, abandonar la autocompasión y comenzar un proceso consciente de sanación y crecimiento. La superación para ella no fue un camino fácil ni rápido. Implicó enfrentarse cara a cara con sus miedos más profundos, aceptar sus errores y perdonarse a sí misma por las caídas. Significó también aprender a confiar en quienes verdaderamente la apoyaban y dejar atrás relaciones tóxicas que drenaban su energía y su luz. Cada paso hacia adelante fue una victoria silenciosa contra la oscuridad que la había perseguido. Afra se volcó con determinación al trabajo, encontrando en la actuación no solo una profesión, sino un refugio y una forma de expresarse auténticamente. A través de cada personaje, canalizaba sus emociones, sus dolores y sus esperanzas, convirtiendo su arte en un camino de liberación y crecimiento personal. Su talento se pulió, pero más importante, su corazón se fortaleció. La redención llegó cuando Afra logró reconciliarse consigo misma y con su historia. Comprendió que no se trata de borrar el pasado, sino de integrarlo, de usarlo como combustible para avanzar con sabiduría y compasión. Se permitió ser vulnerable, pero también firme, suave, pero resiliente, humana en todas sus imperfecciones. Hoy, Afra Saraolu es un ejemplo de que la redención es posible para quienes se atreven a mirar hacia adentro y abrazar todas las partes de su ser, incluso las que duelen. Ha transformado su sufrimiento en un mensaje de esperanza para quienes la siguen y admiran, demostrando que no importa cuán profundas sean las heridas, siempre hay espacio para sanar, para renacer y para brillar con más fuerza. Su camino de superación y redención es un testimonio vivo de que la verdadera grandeza no está en evitar caer, sino en la valentía de levantarse una y otra vez, con la convicción de que cada día es una nueva oportunidad para ser mejor, para amar más y para vivir plenamente la vida actual y los futuros proyectos. Después de atravesar momentos de intensa lucha y crecimiento personal, Afra Saraolu se encuentra hoy en una etapa de plenitud y consolidación tanto en su vida personal como profesional. Su vida actual refleja la madurez adquirida tras años de experiencia,
desafíos y aprendizaje, mostrando a una mujer segura, apasionada y comprometida con su arte y sus valores. En lo personal, Afra ha encontrado un equilibrio que antes parecía esquivo. Ha fortalecido sus relaciones cercanas, rodeándose de amigos y familiares que la apoyan incondicionalmente, y ha aprendido a priorizar su bienestar emocional y físico. Su día a día está lleno de actividades que fomentan su salud integral, desde el ejercicio hasta la meditación, pasando por momentos de introspección que le permiten mantenerse conectada consigo misma. Profesionalmente, Afra continúa deslumbrando con su talento y versatilidad. Actualmente, está involucrada en varios proyectos que prometen no solo consolidar su carrera, sino también expandir sus horizontes creativos. Entre estos, destaca su participación en producciones cinematográficas y series televisivas de gran relevancia en Turquía y a nivel internacional, que la posicionan como una de las actrices jóvenes más prometedoras de la industria. Además, Afra ha comenzado a explorar nuevos caminos, como la producción y la dirección, mostrando un interés genuino por contar historias desde múltiples perspectivas. Este paso refleja su deseo de crecer como artista integral y de aportar su voz y visión en proyectos que aborden temas relevantes y humanos. En cuanto a su futuro, Afra tiene planes ambiciosos que incluyen colaboraciones con reconocidos directores y actores, así como la incursión en mercados internacionales para ampliar su alcance y diversificar su carrera. Su meta es no solo brillar frente a las cámaras, sino también influir positivamente en la industria y en el público, mediante proyectos que inspiren, conmuevan y provoquen reflexión. Su compromiso con causas sociales y humanitarias también ha cobrado protagonismo en esta nueva etapa. Afra utiliza su plataforma para apoyar movimientos de igualdad de género, derechos humanos y protección ambiental, demostrando que su influencia va más allá del entretenimiento y que está dispuesta a ser una voz activa en la construcción de un mundo mejor. En resumen, la vida actual de Afra Sarağoğlu es un reflejo de resiliencia, crecimiento y pasión. Su futuro se vislumbra lleno de oportunidades y desafíos que está lista para enfrentar con la misma determinación y autenticidad que la han caracterizado desde el inicio. Sin duda, su historia continúa escribiéndose con éxito, dejando una huella profunda en quienes la siguen y admiran. ¿Cómo está Afra Sarağoğlu hoy? Hoy, Afra Sarağoğlu se muestra como una mujer plena y en constante evolución. Ha dejado atrás las tormentas del pasado para abrazar una nueva etapa llena de serenidad y propósito. Aunque conserva esa energía vibrante que la caracteriza, ahora también irradia una calma profunda que refleja su crecimiento interior. Afra se cuida, se respeta y se da espacio para escucharse a sí misma, algo que no siempre fue fácil en medio de la presión mediática y las exigencias de la fama. Está consciente de sus fortalezas y limitaciones, y eso la hace más auténtica y segura en cada paso que da, tanto en lo personal como en lo profesional. Emocionalmente, Afra ha aprendido a sanar heridas antiguas, a perdonarse y a aceptar que la vulnerabilidad es una muestra de fortaleza. Se rodea de personas que la apoyan genuinamente y con quienes comparte momentos de alegría y tranquilidad, disfrutando de un equilibrio que antes parecía inalcanzable. Profesionalmente, está enfocada, apasionada y con una visión clara de sus metas. Afra trabaja en proyectos que no solo le permiten crecer como actriz, sino que también le brindan la oportunidad de contar historias que le importan y que pueden impactar positivamente a su audiencia. En resumen, Afra Sarağoğlu hoy es una mujer que ha encontrado su voz y su lugar en el mundo, que abraza su autenticidad y que camina con paso firme hacia un futuro prometedor, llena de esperanza, fuerza y confianza en sí misma. El legado. El legado de Afra Sarağoğlu va mucho más allá de los papeles que ha interpretado o de los premios que ha recibido. Su huella se extiende en el corazón de quienes la han seguido y admirado, no solo por su talento, sino por la autenticidad, valentía y humanidad que ha mostrado a lo largo de su trayectoria. Afra ha dejado una marca imborrable como una actriz que no teme enfrentar sus propios miedos y vulnerabilidades, convirtiendo cada experiencia, incluso las más dolorosas, en un motor para crecer y transformar su arte. Su legado es el ejemplo vivo de que la fama no es solo brillo superficial, sino también lucha interna, compromiso con uno mismo y la capacidad de reinventarse ante las adversidades. En la industria del entretenimiento, Afra es recordada como una mujer que elevó los estándares de la actuación juvenil en Turquía y más allá, con interpretaciones profundas y sensibles que conectaron con públicos de diversas generaciones. Su pasión y profesionalismo inspiraron a muchos jóvenes talentos a perseguir sus sueños con dedicación y honestidad, pero su legado trasciende lo profesional. Afra se convirtió en un símbolo de resiliencia y superación para quienes enfrentan obstáculos, mostrando que es posible levantarse después de las caídas, perdonar, sanar y seguir adelante con esperanza y determinación. Su historia ha tocado vidas, alentando a que nadie se rinda ante las dificultades y que la autenticidad sea siempre el camino hacia la verdadera libertad. Además, su compromiso con causas sociales y su voz en la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género han dejado una huella positiva en la sociedad, posicionándola como una figura que no solo entretiene,
sino que también impulsa cambios significativos. En definitiva, el legado de Afra Saraolu es un testimonio de luz en medio de la oscuridad, de fuerza en la vulnerabilidad y de amor en la autenticidad. Es un legado que seguirá creciendo con cada proyecto, con cada palabra y con cada acto de coraje que ella decida emprender. En el vasto universo del entretenimiento, donde muchas estrellas brillan fugazmente, Afra Saraolu ha forjado un camino distinto, uno marcado por la autenticidad, la valentía y la transformación constante. Su historia no es solo un relato de éxito, sino un testimonio inspirador de lucha, caída y renacimiento. Afra nos recuerda que detrás de cada sonrisa radiante hay una batalla silenciosa, y que la verdadera grandeza nace del coraje para enfrentarla. Hoy, su nombre no solo representa talento y belleza, sino un ejemplo de perseverancia que seguirá iluminando el camino de muchos. Su legado está lejos de ser estático. Es un relato vivo que seguirá escribiéndose con cada nuevo desafío y cada victoria que ella conquiste, porque Afra Saraolu no solo ha roto el silencio dejando a todos en shock, sino que también ha abierto una puerta para que otros encuentren su voz, su fuerza y su propia luz en medio de la oscuridad. Así, su historia se convierte en un faro eterno para quienes sueñan, luchan y creen en la posibilidad de la redención. Afra Saraolu nos ha mostrado que romper el silencio puede ser el primer paso para transformar vidas y derribar muros invisibles. Su historia de valentía, lucha y redención nos inspira a no rendirnos jamás, a buscar siempre la verdad y a encontrar la fuerza dentro de nosotros mismos para seguir adelante. Si quieres conocer más historias como esta, descubrir los secretos detrás de tus celebridades favoritas y ser parte de esta comunidad que busca la verdad y la inspiración, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ningún detalle y acompáñanos en este viaje lleno de misterio, emoción y revelaciones impactantes. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido único y apasionante. Gracias por estar aquí, y nos vemos en el próximo video.